Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a desarrollar el primer gran tema de su examen de bachillerato, que es la parte conocida como geopolítica mundial o historia mundial. Este tema tan extenso corresponde a las primeras 30 preguntas de su examen y bueno, vamos a desarrollar un poquito los diferentes periodos históricos que ustedes van a desarrollar ya más a profundidad en videos posteriores. Ok, entonces en esta línea del tiempo que ustedes tienen acá, yo les puse los acontecimientos más importantes que vamos a estudiar y vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, bueno, lo más importante es que sepan que la historia es lineal, ¿verdad? Y vamos a ir viendo que cada acontecimiento es consecuencia de un periodo que le precede. Entonces, si nosotros vamos llevando como corresponde el hilo de la historia, va a ser mucho más sencillo el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si entendemos bien este periodo histórico, los acontecimientos del periodo histórico que estamos estudiando, vamos a poder entonces comprender cómo este es causa de un proceso anterior y consecuencia, o que va a tener como consecuencia o va a traer como consecuencia el siguiente periodo en estudio. Entonces, ok, en el caso de la parte de geopolítica mundial, ustedes inician con el imperialismo, que también vamos a ver que recibe el nombre de expansionismo europeo, neocolonialismo e imperialismo. Imperialismo, expansionismo o neocolonialismo es lo mismo y se desarrolla, vamos a ver, a partir de 1870 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, que vamos a ver que aquí se corta este proceso con el inicio de la Primera Gran Guerra Mundial en 1914. Ok, entonces, vamos a ver en videos posteriores qué es el imperialismo, qué antecedentes se desarrollaron antes que provocaron este periodo histórico. Aquí es muy importante recordar que ustedes en su proceso de estudio ven en noveno lo que es la revolución industrial. Es el último gran tema que ven en noveno. Cuando pasan a décimo, iniciamos viendo todo lo que es geopolítica mundial. Entonces vamos a tener como antecedente del imperialismo la revolución industrial y vamos a ver que se desarrolla este imperialismo simultáneamente a la segunda fase de la revolución industrial. Ok, vamos a ver que el imperialismo es este periodo de culminación de los grandes imperios europeos. Vamos a ver la cúspide de estos grandes imperios, ¿verdad? Que venían siendo potencias desde siglos anteriores y que desde siglo XV habían empezado este proceso expansionista que va a culminar aquí a partir de 1870-1914, o sea, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver la caída de estos imperios y el surgimiento de las potencias hegemónicas, bueno, de una potencia hegemónica que va a ser los Estados Unidos. Entonces, este imperialismo, expansionismo, lo que vamos a ver es, digamos que la expansión de las potencias europeas hacia continentes que ya de los cuales ya habían llegado pero no habían ejercido este colonialismo tan importante en aspectos políticos, económicos y que sí se va a diferenciar, lo vamos a ver, del colonialismo desarrollado en el siglo XV, siglo XVI, va a tener otros matices y estas circunstancias que vamos a ver acá nos van a llevar al desarrollo de la primera gran guerra, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial nos vamos a encontrar que todos estos sucesos o todas estas rivalidades que va a generar la lucha por territorios dentro del periodo imperialista es lo que va a culminar en 1914 con la Primera Guerra Mundial. La famosa Gran Guerra. Vamos a estudiar
cuáles son las causas o qué acontecimientos provocaron la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver un poquito del desarrollo de la Primera Guerra Mundial y por supuesto que vamos a estudiar las consecuencias, porque vamos a ver que 20 años después aproximadamente vamos a tener una Segunda Guerra todavía más devastadora que la Primera Guerra Mundial. Durante el lapso de tiempo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es este periodo que yo les estoy señalando por acá, ¿verdad? Entre la primera, que se desarrolla en 1914 y que culmina en 1917, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que está marcado en el año 1939 y que, como vamos a ver, finaliza en 1945, se va a desarrollar un periodo que nosotros vamos a conocer con el nombre de periodo entre guerras. El periodo entre guerras es, o en este periodo, se van a desarrollar varios acontecimientos importantes que ustedes también tienen que desarrollar para poder abarcar el temario de bachillerato. Dentro de esos es la famosa Revolución Rusa o el surgimiento ya del socialismo como un régimen político, ¿verdad? 1917 con esta Revolución Rusa tan importante, y también vamos a estudiar el surgimiento de las dictaduras totalitarias. Vamos a ver en 1924 la llegada de Benito Mussolini y su consolidación en el poder, y para 1933 ya la llegada de Adolf Hitler. Ahora, antes de ver el desarrollo del totalitarismo, vamos a estudiar todo lo que es la crisis del 29, que es esta crisis que se va a provocar en Estados Unidos y que, como vamos a ver, tiene repercusiones a nivel de los demás continentes, porque la gran dependencia que tenían las economías de los Estados Unidos al finalizar la Primera Guerra Mundial y quedar las potencias europeas devastadas, y van a ser desplazadas por la potencia que surge en ese momento, que va a ser los Estados Unidos. A partir de o al finalizar la Primera Guerra Mundial, nosotros vamos a ver el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial, y para 1917 va a surgir quien después llegará a ser, digamos que su opositor durante el periodo de la Guerra Fría, que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Ok, vamos entonces a ver estos procesos tan importantes de la crisis del 29, Revolución Rusa y surgimiento de las dictaduras totalitarias en este periodo que, les repito, se conoce como el periodo entre guerras, comprendido al finalizar la primera, 1917, y al iniciar la segunda, 1939. Después vamos a ver un periodo bien interesante, bien extenso, que inicia, algunos dicen que al finalizar la la Segunda Guerra Mundial, 1945, y algunos la sitúan 2 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que es lo que nosotros vamos a conocer como la Guerra Fría, que vamos a ver que es un contexto histórico, no es una guerra en sí, sino es un contexto histórico, una rivalidad ideológica que va a surgir entre los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que van a ser por un lado los Estados Unidos y por otro lado la URSS. Aquí vamos a ver, aparte de entender qué es la Guerra Fría, entender sus manifestaciones, vamos a ver, eso sí, varios conflictos que se suscitaron, o los conflictos más importantes que se suscitaron durante la Guerra Fría. Vamos a ver que durante la Guerra Fría hubieron periodos de máxima tensión, de coexistencia pacífica, y en el desarrollo de esta línea del tiempo de la Guerra Fría vamos a ver 3 acontecimientos importantes, o 3 conflictos, que va a ser la Guerra de Corea, que esta se desarrolla entre 1950 y 1953, la Guerra de Vietnam, que se desarrolla entre 1955 y 1975, y tal vez digamos el punto de mayor tensión durante la Guerra Fría, que es la famosa crisis de los misiles, esta en Cuba, ¿verdad?, que va a ser este punto de gran tensión, que estuvimos a horas del desarrollo de realmente un conflicto que iba a no solamente poner en peligro a estas dos grandes potencias con una gran cantidad de armamento nuclear, sino también al resto de los habitantes del planeta.
Después vamos a ver para 1990 ya lo que se conoce como la caída del socialismo real. Vamos a ver en diciembre de 1989 la caída de física del socialismo, que es la caída del muro de Berlín. Vamos a entender estas implicaciones, vamos a ver también qué acontecimientos se llevaron a cabo para que se diera el fin del socialismo real, que es la llegada de Mikhail Gorbachev y toda esta reestructuración que él va a hacer. Y después vamos a tener las consecuencias ya del fin de la Guerra Fría, las consecuencias de la destructuración de la URSS o la conformación de nuevos países a raíz de su desintegración. Y a partir de ahí, cómo Estados Unidos asume su poder hegemónico. Y bueno, vamos a ver también un poquito, aquí no está mencionado, pero también vamos a ver la diferencia entre el capitalismo y el socialismo para poder entender un poquito también esta fuerte oposición o estos dos núcleos de poder tan importantes que se dieron durante la Guerra Fría. También vamos a ver más en la actualidad lo que es el papel de China, que se está deslumbrando como como una segunda potencia, ¿verdad? Haciéndole ahí la lucha a los Estados Unidos, pero vamos a ver que ya no se va a hablar de un mundo bipolar como durante la Guerra Fría, que eran estos dos polos de poder, sino que se va a hablar de un mundo multipolar en donde vamos a ver que hay ahí varios núcleos importantes de poder en los que está metido China, que vamos a ver que tuvo una situación muy particular durante mucho tiempo, viviendo bajo un régimen muy fuerte, ¿verdad? El régimen de Mao. Posteriormente llega el arquitecto de la China actual y posteriormente ya, digamos, el despegue de China a partir de los años 80 y la situación tan preponderante que tiene ahora con sus relaciones con África y América y con otros países también de Asia. Y ya como para finalizar el tema de geopolítica mundial, vamos a ver todos estos conflictos que ustedes tienen acá, que son los conflictos étnicos y religiosos, que es toda esta situación que se dio una vez que se dan los procesos de descolonización, o sea, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, que entramos en el periodo de Guerra Fría, y una vez finalizado también la Guerra Fría, todos estos conflictos y los vamos a ver desarrollándose en Europa con el nuevo rol que tiene Rusia y sus conflictos con Ucrania y con Georgia. Vamos a ver también en África toda la conflictividad a raíz después de los procesos de descolonización y el sometimiento que tuvieron estos pueblos, las divisiones territoriales y el sometimiento que tuvieron también y sobre todo durante el repartimiento de África, durante el imperialismo que va a traer consecuencias y las vamos a ver con las guerras entre tribus o toda esta rivalidad que vamos a ver tanto en Ruanda como en Uganda como en la parte también de Sudán. Vamos a irnos también un poquito a lo que es la parte del África, pero más hacia la parte más septentrional del África y cerca también de los países del Golfo, ¿verdad? Vamos a ver aquí todo lo que es la parte de lo que se conoce como los países, la famosa primavera árabe y toda esta situación que se desarrolló a partir de estos conflictos para tratar de quitar estos dictaduras o gobiernos que ya tenían muchos años de líderes que tenían muchos años de estar en el poder. También vamos a ver en la parte de Asia el conflicto entre, bueno, primero la formación de India y el conflicto entre la India y Pakistán por el territorio de Cachemira. Vamos a ver también un poquito el conflicto también tan importante una vez que se establece el Estado de Israel para 1947 y los posteriores conflictos y hoy en día un poquito de la actualidad. Vamos a ver también el caso de Siria, ese caso muy particular. Y bueno, básicamente muchachos, es lo que ustedes van a desarrollar durante el periodo de estudio de geopolítica mundial. Hay algunos temas de Latinoamérica que también se tocan, sobre todo la parte de cómo afectó la Guerra Fría a Latinoamérica. Ahí vamos a ver la lucha entre el socialismo y el capitalismo, o sea,
esta influencia tan grande que ejerció, o este poder o esta hegemonía que va a ejercer Estados Unidos también sobre América Latina. Vamos a ver el caso de Chile, la dictadura también en Nicaragua, vamos a ver un poquito de Centroamérica. Entonces vean que el tema de geopolítica mundial es bien extenso, son 30 preguntas nada despreciables de su examen, y poco a poco vamos a ir desarrollando ciertos videos que nos van a permitir adentrarnos cada vez en los temas y comprender con mayor facilidad cada uno. Sé que en una primera vista pareciera muchísimo, pero una vez que vamos a ir desarrollando los videos, ustedes van a ir viendo que la comprensión de los temas se va a ir haciendo mucho más sencillo. Entonces los invito a ver los videos que vamos a estar realizando para que complementen en preparación a su examen de bachillerato.